por qué sucede que entre la fe y la felonía, la herencia y la herejía, la jaula y la jauría, entre morir o matar, prefiero amor, amar, prefiero amar, prefiero amar, prefiero amor, amar. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde estés, amigo o amiga. Sé bienvenido, bienvenida a Radio Ultrella, el podcast del Centro Ultrella, espacio online de divulgación de mitología comparada, historia y simbología de las religiones. Yo soy César Rodríguez Espinel, fundador y profesor del centro, en mi nuevo rol de podcaster, aquí con un nuevo episodio. Hace unos días publiqué un artículo en la web del Centro Ultrella que iba sobre esto, sobre cómo el proselitismo de ciertas confesiones cristianas pueden llegar a convertirse en una falta de respeto hacia el prójimo. Esto es lo que le pasó a la tuitera Pau_Llaves el 25 de julio, pero quiero traer este tema al podcast porque creo que es un asunto importante de la religión en nuestros días. Siempre me paro a leer lo que me encuentro en redes sociales que tenga que ver con la religión porque es una muy buena manera de enterarme de la situación actual en la que se encuentra. Y el primer tuit del hilo de Pau dice: me acaba de parar un grupo de evangelistas. Les he dicho que no se molesten, que soy atea y materialista como las piedras, que la fe es como la tiroides, que te funciona o no te funciona y a mí no me funciona. Me encanta este paralelismo cada vez que lo leo porque en efecto la fe es funcional, es pragmática, por eso es algo tan cambiante y hay tantos tipos en una misma época. Paso a narraros el hilo que escribió Pau sobre lo que le ocurrió el pasado 25 de julio. Me ha insistido: ¿y cómo está tu vida? A lo que he respondido la verdad. Pues bastante bien. Tengo un trabajo que me gusta, una casa que me encanta, una red sólida, interesante y querida y queriente y una salud de hierro. Y entonces me ha dicho: pero si no tienes fe, tu alma va a ir al infierno. A lo que he respondido: señora, yo no tengo alma. Y le he separado el brazo mientras me alejaba y ella me gritaba: muy mal, muy mal. Ante tanta agresividad me he dado la vuelta, le he dicho que la misma certeza que tiene ella en lo suyo la tengo yo en lo mío, que la misma opinión negativa que tiene ella de mi falta de fe la tengo yo de su secta evangélica financiada desde USA para captar hambrientos, pero que hay una cosa que nos separa, y es que yo tengo la educación necesaria para no meterme en la fe de la gente, en la vida de la gente y en las bragas de la gente. Porque el respeto a las creencias también pasa por respetar a quienes no gastamos una. Que trabajo con monjas, joder, que han consagrado su vida al Dios católico, que he currado con imanes de todo Medio Oriente, que son religiones con solera, y jamás nadie ha osado levantarme la voz en público para intentar convertirme por la fuerza. Qué coraje, de verdad. Que mira que lo siento, porque la estructura de las nuevas iglesias estas parte de una estafa piramidal de libro en la que además se instrumentaliza la religión para conseguir visados, que vaya mierda mercadear con las creencias de la gente porque la ley de extranjería da asco. Que la mayoría de los pobres desgraciados que sacan a la calle a montar bulla han sido captados en momentos de absoluta desesperación y soledad y se les usa con fines que son de todo menos piadosos y que de verdad, que a mí, que la gente que tenga algo en lo que creer, un código, una esperanza, una comunidad, un dios o 50, una identidad y una vida eterna, me parece fetén, pero no me toques, no me chilles, no metas tu fe en mis leyes y no te lucres. Personalmente suscribo completamente estas palabras y creo que los 4 últimos reclamos deberían ser incluidos entre los mandamientos de toda fe. Pero si esto fuera todo, pues no estaría mal, habríamos hecho retweet a este hilo, que por supuesto lo hice, y nos habríamos ido a casa tranquilamente. El tema está en lo que vino después, porque parece que Pau empezó a recibir varios comentarios, que todos sabemos cómo es Internet y especialmente Twitter, la red social más tóxica que te puedes echar a la cara, así que tuvo que salir a aclarar conceptos con otra exposición de 10. Dice: creo que no se ha entendido el asunto. Para mí el problema es el asalto,
la invasión y el juicio. No es una extensión ni a toda la cristiandad ni a todos los evangelistas, sino a este modelo de acoso y derribo que se está imponiendo. Y no es una excusa para devolver esa actitud, que usarlo como argumento para cargar contra el diferente siempre es una cosa rastrerita y de muy mal gusto. Que esto no es un debate teológico sobre la existencia de Dios o la vida eterna. Esto es un asunto sobre el respeto, saber estar y no invadir a los demás, venga de donde venga. En otro hilo, también maravilloso, Pau explica el porqué de su rechazo específico a estas nuevas iglesias evangelistas y no, por ejemplo, al catolicismo, el islam, el sijismo u otras tradiciones religiosas más, digamos, tradicionales. Señala que aunque es evidente que toda estructura social y religiosa tiene una representación política y social de ordenamiento, normalización y control, ninguna está en el momento de auge y expansión más destacable de su historia y sus mecánicas son distintas por tener un entramado cultural muchísimo más complejo que se ha consolidado a lo largo de mucho más tiempo, lo que ha permitido que se haya manifestado desde entonces hasta hoy con sustanciales diferencias en el dogma, la fe y su expresión, las estructuras, los creyentes, la moral, la ética, etcétera, etcétera. Es decir, que hay muchísima variedad interna en cada expresión religiosa. Pero ciertas ramas del evangelismo americano que efectivamente se están imponiendo, contrariamente a lo que pudiera parecer, no presentan tanto una cuestión religiosa como política y se fomenta para sustituir al catolicismo. Para entender esto tenemos que retrotraernos a 1945. Mientras Europa está en guerra, Estados Unidos toma ventaja económica de la situación, saliendo de su Gran Depresión a base de crear deuda tras colaborar en la liberación de casi todo el fascismo europeo. Hispanoamérica entera, llena de refugiados españoles, pero todavía al margen de la capacidad económica y logística de invertir directamente en política internacional, empieza a despuntar económicamente al consolidar su propia descolonización. Unos años más tarde, Estados Unidos contempla este proceso con malos ojos y aparte la influencia de los dos bloques surgidos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial se empieza a notar y empieza a pesar. En Europa la presión social ha favorecido la creación de un estado de bienestar y los movimientos socialistas, indigenistas y comunistas empiezan a consolidarse en varios países hispanoamericanos. Uno de los elementos punteros entre estas nuevas formas de organización social es precisamente una corriente teológica cristiana integrada por varias vertientes católicas y protestantes, la famosa teología de la liberación, que adapta la doctrina a las necesidades populares, consagrando como idea central que la Iglesia es la comunidad, incluso etimológicamente desde los escritos de Pablo. En el griego original, eclesia significa justo eso, la comunidad, la asamblea. El problema es cuando hemos olvidado que la iglesia son las personas y nos hemos centrado en que la iglesia son los edificios y la institución. Estamos en la década de 1960 y las claves de la teología de la liberación, que, insisto, entiende esa eclesia, esa iglesia como comunidad, son la opción preferencial por los pobres, siguiendo el mandato general del Evangelio, y el uso de las ciencias sociales y humanas para llevar esa opción preferencial a la práctica. La teología de la liberación es cristiana, insisto, unión de católicos y protestantes, es comunista y es pro-indigenista, y eso no puede ser. Y no puede ser porque en Chicago vive un señor llamado Milton Friedman, que ganaría el Premio Nobel de Economía en 1976 y que se considera, junto con la Escuela de Chicago, figura señera y referente del liberalismo que padecemos hoy. Pues bien, el señor Friedman quiere imponer un nuevo modelo económico al que llama teoría monetarista o monetarismo para reducir los beneficios sociales que una base sindical sólida y perfectamente establecida había conseguido en Estados Unidos tras la Gran Depresión. Friedman le presenta su proyecto al entonces presidente Roosevelt, que lo ve inviable para su país, pero que no le parece mala idea imponérselo a otros, probablemente como prueba de fuego. Y es aquí donde tiene su origen el famoso meme. En la teoría el comunismo funciona, pero en la práctica acaba en un golpe de Estado de los Estados Unidos.
Unidos. En efecto, comienza la época de las repúblicas bananeras. Varios países de América Latina se convierten poco a poco en colonias económicas de Estados Unidos. Y aquí Pau hace una sagaz comparativa afirmando que la doctrina del Shock, establecida en ese momento, es el perfeccionamiento del Blitzkrieg nazi. No hace falta declarar una guerra para derrocar un gobierno. Se pueden dar golpes de Estado, forzar bloqueos, aprovechar el derecho de veto en la ONU, la NATO, el FMI, el Banco Mundial, nacionalizar el cobre, el petróleo, etcétera, etcétera. La subyugación económica y o militar funciona, pero no es suficiente. Se necesita también una subyugación cultural e ideológica, y ahí aparecen otras dos maquinarias, la comunicativa y la religiosa. La comunicativa es clara: tomar los medios, apropiarse de los medios y dárselos a alguien afín que haga buen servicio de ellos. En las últimas semanas en España sabemos bastante de todo esto con el escándalo de la cloaca mediática que, sin embargo, oh sorpresa, se ha diluido sin más. No ha pasado absolutamente nada, no ha habido ninguna consecuencia. Así se dan los golpes de Estado hoy. Ahora, la subyugación cultural es más difícil. No es suficiente con perseguir a los sindicalistas, anarquistas, indígenas e indigenistas, comunistas, socialistas. Cuando se destruye la ética, es necesario imponer una moral. ¿Por qué pensáis que los talibanes en 2001 destruyeron los Budas de Mamillán o el Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, destruyó Palmira entre julio y agosto del 2015, entre otras cosas? Claro, cuando se pretende subyugar a un pueblo, la destrucción de su patrimonio equivale a la destrucción de su pasado y, por lo tanto, de su propia identidad. Y es ahí donde entra en escena el Frente Evangélico de la Alt-Right, la derecha alternativa, que es de extrema derecha y nacionalista blanca. No es una religión, es una estructura ideológica financiada desde Estados Unidos con un fin claramente político. Y el cristianismo es el continente perfecto porque ya tiene toda la carga simbólica de 2 milenios a sus espaldas. Además, al igual que los nazis incluyeron la palabra socialista para ganar rédito y engañar a las clases populares, este frente evangélico era el mecanismo ideal para desplazar al gran enemigo ideológico, es decir, la teología de la liberación. Y la verdad es que funcionó perfectamente, seguramente mucho mejor de lo esperado, porque, por ejemplo, no se puede entender el auge de Bolsonaro si lo separamos de esta nueva corriente que además tiene una clara ventaja sobre otras que son ligeramente más exigentes. Nadie puede hacerse sacerdote católico en un cursillo online de 2 semanas. Exige bastante más inversión de tiempo y menos ventajas, entre ellas la migración. Efectivamente, la ley de extranjería europea en general y española en particular supone una barrera no pequeña a menos que practiques un oficio especial. Deportista de élite, profesor técnico, investigador o científico invitado o contratado por una universidad española, funcionario civil o militar de administraciones extranjeras en actividades de cooperación, miembros de misiones científicas internacionales en trabajos e investigaciones autorizados o, en efecto, ministros religiosos o miembros de la jerarquía de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas o religiosos profesos de órdenes religiosas. Resulta que para todo lo demás, incluyendo ordenarse sacerdote, rabino o imán, hay que echarle un poco más de tiempo, esfuerzo y estructura. Pero para esto, con un cursillo y un par de llamadas de teléfono, puedes entrar en España sin problemas, pasando por encima de tus compatriotas en situación de necesidad. Pero eso sí, uno de los requisitos es que no puedes trabajar, sino que necesitas que los fieles te financien el culto y el salario. Y para eso necesitas muchos fieles. La ventaja es que en España, precisamente gracias al idioma, hay mucho nicho. Y una vez aquí, ya se pueden apuntar a tu grupo una cantidad no pequeña de personas en situación de migración forzosa, con todo el dolor, la violencia y la soledad que implica el tener que cambiarte de país. Con la ventaja de que si han conseguido con mucho esfuerzo regularizar su situación, tú puedes conseguir, jugando bien la carta del miedo, el aislamiento y la frustración, que voten lo que quieras que voten y apoyen lo que quieras que apoyen. Sí, todo tiene un contexto y un origen, y en este contexto y en este origen no podemos hablar ni de fe ni de religión, porque en toda esta historia Cristo está reducido, como dice Pau, a la mantequilla con la que envuelves la pastilla para que se la trague el gato. Y por eso a ella le ponen tan nerviosa estas nuevas iglesias que te chillan, porque no hay nada, ni en su origen ni en su fondo, que evoque respeto, compasión o trascendencia.
solo violencia. Este es el origen de los movimientos evangélicos que le ha ocurrido a Pau, que le ocurren a muchas personas, a mí también me ha ocurrido, y que poco a poco se va imponiendo. Lógicamente, después de este hilo en Twitter, las respuestas no se hicieron esperar y hay una en concreto que quiero sacar a la palestra que presentaba que el problema era el proselitismo, que los ateos no hacían proselitismo y que era agotador tener que soportar el de las religiones. Además, aparte de que eso de que no existe el proselitismo ateo es falso, es equivocado, que ya habrá un vídeo en el canal de YouTube hablando sobre esto, esta persona parece creer que todas las religiones hacen proselitismo, ¿no? Como que el proselitismo en la religión es algo que va unido. Esto no es solamente equivocado, sino que la mayoría de las religiones condenan el proselitismo y las que lo aceptan lo hacen bajo unos términos muy estrictos. De las 5 grandes religiones del mundo, ni el hinduismo, mal llamado hinduismo, ni el budismo hacen proselitismo, como tampoco el judaísmo. En el Islam nos encontramos en el Corán, en la segunda sura titulada Al-Baqara, la vaca, en su aleya 256, la frase "no hay coacción en la práctica de la adoración, pues ha quedado claro cuál es la buena dirección y cuál el extravío", lo que ha llevado a la mayoría de los musulmanes a defender que la fuerza no debe utilizarse para convertir a alguien al Islam, mientras que otros muchos defienden que ni siquiera se debe practicar el proselitismo. De esta manera nos quedamos con el cristianismo, que es lo más evidente, al menos en apariencia, porque dentro del mundo cristiano también se hace la distinción entre el proselitismo, que se considera ilegítimo, y el evangelismo, que sería legítimo siguiendo las palabras de la llamada Gran Comisión de Jesús al final del Evangelio según Mateo 28, 18, 20. El seno del mundo cristiano tiene un problema con el proselitismo porque se basa en una combinación de los límites legales, que varían de un país a otro, y de los límites morales, que varían de una persona a otra. De esta manera, la Iglesia Católica prohíbe terminantemente forzar a cualquier persona a abrazar la fe o atentar a la gente a través de la fascinación o a través de la astucia, aprovechándose de las debilidades, necesidades y miedos ajenos. Además, el Consejo Mundial de Iglesias prohíbe las actividades que tengan como objetivo cambiar la opinión de la gente e influenciarla para que se afilie a una iglesia, como por ejemplo hacer referencias injustas o incompatibles con las creencias y prácticas de otras iglesias o religiones y o ponerlas en ridículo, esto está terminantemente prohibido. También comparar dos comunidades acentuando los logros e ideales de una y las debilidades y problemas de otra. Emplear cualquier clase de violencia física, de obligación moral y o de presión psicológica o el uso de ciertas técnicas de publicidad en los medios de comunicación que pudieran traer la presión indebida en lectores o espectadores, también usar cualquier poder social, político y o económico como medios para ganar nuevos miembros para la Iglesia, ampliar ofertas explícitas o implícitas de la educación, de los estímulos del cuidado médico o de material o de usar recursos financieros con el intento de fabricar nuevos conversos, y también actitudes y prácticas que exploten las necesidades, las debilidades o la carencia de educación de la gente, especialmente en situaciones de peligro, o manipularla sin respetar su libertad y dignidad humana. Insisto, todas estas prácticas están terminantemente prohibidas por el Consejo Mundial de Iglesias, es decir, hay un consenso de la cristiandad para evitar el proselitismo. Por lo tanto, cualquier cristiano que caiga en alguna o varias de ellas está violando este acuerdo. El proselitismo no es lo mismo que el evangelismo, que debe estar limitado a la predicación en los espacios dedicados para ello, que son las iglesias, con las puertas abiertas a todo el que desea asistir a los servicios. Sin embargo, en la realidad los límites no están tan claros como ya sabemos. Pero en la época de proselitismo más feroz, que fue la de Pablo, él predicaba en las sinagogas y en los lugares públicos destinados para ello y nunca hizo uso de la violencia para convertir a nadie. Al contrario, en sus cartas vemos condenas a la violencia de toda índole. Así que no, el proselitismo no lo practican e incluso lo condenan la mayoría de las religiones. Y, como dice Pau en otro tuit, los evangélicos proselitistas lo utilizan más como palanca política que como religión.
No es cuestión de calmar los miedos e inseguridades de los adeptos porque su necesidad es económica, ya que, como hemos dicho, estos cultos viven de donaciones y también tienen una necesidad y función política porque reciben financiación del Tea Party y de los grupos del Evangelical Newborn. Así que no es precisamente una cuestión de fe y esto es lo triste, que hacen por parecer. Actualmente, mezclar política y religión nos parece un gran error y más en este tipo de casos, cuando se usa el manto de la religión para ocultar intereses políticos, pero en el mundo antiguo no se concebía ninguna separación porque el sufrimiento, la injusticia, la crueldad y el bienestar de la sociedad eran cuestiones de relevancia sagrada. La búsqueda de la sabiduría, la ilustración y la transformación eran inseparables de la preocupación por los problemas políticos inherentes a la sociedad. Por ejemplo, la escritura sagrada china insistía en que las políticas de un gobernante deben adecuarse al Dao, al curso del cielo, es decir, a los ritmos fundamentales de la vida. Y una vez alcanzada la armonía con la realidad última y omnipresente, no había nada que el monarca no pudiera hacer, porque estaba en sintonía con el curso de la naturaleza. Y en realidad su mera presencia bastaba para rectificar mentes y corazones y permitía a un soberano someter a sus enemigos, atraer a partidarios leales e imponer su autoridad sin esfuerzo. Esto hoy puede sonarnos increíblemente ingenuo, pero en un pasado no muy remoto hemos visto el poder del carisma moral en figuras como Mahatma Gandhi, Martin Luther King o Nelson Mandela. La religión era un asunto de comunidad y por supuesto que era política, porque se preocupaba de los problemas de la polis, de la ciudad, del colectivo y la comunidad, que es lo que representa la teología de la liberación y es con lo que desea acabar el Frente Evangélico. Habremos de tener cuidado con estos nuevos lobos vestidos con piel de cordero. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, por favor, suscribíos al podcast, activad las notificaciones y nos vemos en el próximo programa. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y un gran abrazo para ti y los tuyos. Ultrella.